Capítulo 39. Tras recibir la respuesta de Chui, todos dejaron de dudar y tomaron tácitamente sus posiciones en la formación asesina. Yang Hyuge se situó a la cabeza de la formación, liberando una ráfaga de energía de espada de su mano. La intención asesina que fluía del filo de la espada se mezcló con la formación. Detrás de él, los otros 19 cultivadores de la espada también liberaron su energía de espada, uno tras otro. Como el agua que fluye de un río al mar, 20 y de espada diferentes se fusionaron, y en un instante, la formación de espada tomó forma. Chui se situó en el centro de la formación con la técnica de cultivo médico circulando por su cuerpo. De repente, una técnica de mejora espiritual se superpuso a la formación de espadas. La suave técnica espiritual pasó sobre ellos, como una brisa primaveral, y nutrió los lintai de todos. Con la bendición de la técnica de mejora espiritual, sus cuerpos se sintieron como si estuvieran llenos de energía inagotable. Todos los discípulos cultivadores de espadas empuñaban sus espadas, con los ojos rebosantes de espíritu de lucha. Con todos trabajando juntos, la formación de espadas se formó por completo. En un instante, tanto desde dentro como desde fuera, la formación asesina estalló con un ímpetu asombroso. Como una espada afilada, acuchilló a la densa marea de bestias. Era imparable. La marea de bestias estaba formada principalmente por bestias espirituales de bajo nivel. Estaban asustadas por este terrorífico y asesino, e inmediatamente retrocedieron por instinto. Esta retirada interrumpió la marea de bestias, tomando por sorpresa a las bestias espirituales de grado 3 y 4 que venían detrás. Uno tras otro, surgieron rugidos del interior de la marea de bestias. Los rugidos de las bestias de nivel superior abrumaban a las de nivel inferior. Por un momento, la velocidad de la marea de bestias disminuyó. La presión del Yao se ejercía constantemente sobre las bestias espirituales. Aunque las bestias espirituales de alto nivel tenían cierta inteligencia, no podían desobedecer sus órdenes y tenían que enfrentarse a un enemigo que exudaba un aura tan poderosa. Docenas de bestias espirituales de grado 4 se precipitaron hacia los discípulos de la secta Tianxuan. Además de las bestias del suelo, también estaban las aves del cielo. Sean rápidos y luchen con todas sus fuerzas. Después de que Yang Hyuge juzgara la situación general, su ofensiva se volvió más feroz. Corrientes de energía de espada explotaron frente a él, tan deslumbrantes como flores cayendo. Al principio del asedio, el Yao y muchas bestias espirituales aún no habían reaccionado, por lo que fueron capaces de abrir una brecha. Cuando el Yao continuó presionando a las bestias espirituales, esas bestias espirituales de bajo nivel empezaron a precipitarse hacia adelante en un intento desesperado por detenerlos. Los cultivadores de la secta Tianxuan comprendieron esto, e intensificaron su ofensiva en respuesta. Abandonando toda defensa, los espadachines lucharon cuerpo a cuerpo. Si no tenían cuidado, las afiladas garras de una bestia espiritual cortarían fácilmente el poder espiritual protector de sus cuerpos y abrirían una herida horrible. Sin embargo, al momento siguiente, una técnica curativa caería sobre el cultivador de espadas herido y trataría sus heridas. La velocidad de curación era tan rápida que ni siquiera había tiempo para que la herida sangrara. El joven que estaba en el centro de la formación abrió sus ojos verdes, y la energía vital continuó emanando de él mientras lanzaba una serie de técnicas espirituales sobre los cultivadores de espadas circundantes. Mientras él estuviera aquí, la formación de espadas no se rompería. Durante un tiempo, los discípulos de la secta Tianxuan tuvieron la ventaja, y estaban forzando constantemente a las bestias espirituales a retroceder. Ya estaban a mitad de camino de la marea de las 10 bestias Li. A lo lejos, Junjian Miao estaba en lo alto de una montaña y observaba la escena con la respiración contenida. Junjian Miao sabía que la habilidad con la espada de los discípulos de la secta Tianxuan era muy fuerte, pero lo que estaba viendo en ese momento iba mucho más allá de su imaginación. Con solo 21 personas, podrían fácilmente penetrar tan profundamente en la marea de bestias sin quedarse atrás. No. Incluso tenían la ventaja. Son demasiado fuertes. No me extraña que el compañero cultivador Yan no quisiera formar una alianza con otros. La secta Tianxuan tiene tal fuerza. Cualquiera que formara una alianza con ellos solo se interpondría en su camino. Junjian Miao se lamentaba para sí mismo cuando de repente notó 10 poderosas auras acercándose en su dirección. Cuando Junjian Miao se giró para mirar, vio que eran cultivadores de la secta Qingling que volaban apresuradamente en una herramienta espiritual. Lin Wu se fijó en él desde la distancia y tomó la iniciativa de saludarle. Compañero cultivador Jun, ¿por qué eres el único aquí? ¿Dónde están los demás discípulos de la secta Yuzhou? Ha aparecido un Yao. Los de la secta Yuzhou no podemos obtener ningún beneficio viniendo aquí.
Solo he venido a ver qué está pasando. Jun Hyang Miao respondió y le preguntó, compañero cultivador Lin, ¿tú también estás aquí para explorar más adelante? Sentí algo inusual, así que traje a los discípulos de núcleo dorado de mi secta para ver qué pasaba. Lin Wu respondió mientras se bajaba de la herramienta espiritual voladora. Su mirada cambió de Jun Hyang Miao al valle de abajo. ¿Eso es una marea de bestias? ¿Y esa gente? ¿Son compañeros cultivadores de la secta Tianxuan? Lin Wu perdió la compostura y preguntó con voz temblorosa. Si no fuera por el hecho de que los hombros de Jun Hyang Miao estaban ocupados por una mascota espiritual zorro, probablemente le habría agarrado para pedirle confirmación con incredulidad. Es exactamente lo que ves. Jun Hyang Miao asintió. Él mismo acababa de superar el shock cuando vio que venían los discípulos de la secta Qingling. Lin Wu se quedó atónito durante un rato, luego suspiró en voz baja. Es ahora cuando los miro y comprendo completamente la enorme diferencia que hay entre nosotros. Todos ellos eran cultivadores en la etapa de núcleo dorado, pero su secta Qingling no podía compararse con la secta Tianxuan. Sus 10 cultivadores en la etapa de núcleo dorado podían luchar como mucho contra 10 bestias espirituales de grado 4. Era imposible para ellos atravesar la marea de bestias, y mucho menos luchar contra un Yao. Pero, Lin Xixian, ¿solo vamos a mirar así?, preguntó un discípulo de la secta Qingling. No. Lin Wu se recuperó del shock inicial y rápidamente hizo otros planes. Probablemente no tengamos ninguna oportunidad de conseguir el tesoro, pero aún podemos obtener algunos beneficios de esta marea de bestias. Los cadáveres y núcleos internos de las bestias espirituales de alto nivel también eran tesoros preciosos, especialmente de aquellas bestias feroces que cazaban activamente a los cultivadores. Con la secta Tianxuan al frente, no tenían ninguna posibilidad de vencerles para reclamar el tesoro del centro del reino secreto. Pero con tantas bestias espirituales, tendrían alguna oportunidad de contribuir. ¿Tú también vas a por la marea de bestias? Jun Hyang Miao estaba extremadamente sorprendido. Sí. Ahora que la secta Tianxuan está liderando el camino, podemos seguirles y cazar algunas de las bestias espirituales sobrantes. Los ojos de Lin Wu se posaron en la brecha que se había abierto en la marea de bestias, con una luz ardiente en sus ojos. Es una pena que el Yao siga vivo, de lo contrario podríamos traer a los discípulos de la construcción de la fundación con nosotros. Jun Hyang Miao se quedó atónito. Pensó que las palabras de Lin Wu eran muy razonables. Si no hubiera un Yao conduciendo a las bestias espirituales, este lugar se convertiría en un rico coto de caza. Los cultivadores matarían a las bestias espirituales mientras que las bestias espirituales matarían a los cultivadores. Aquellos que no fueran lo suficientemente fuertes morirían o se retirarían por su cuenta. Es una pena que las mascotas espirituales de nuestra secta Yuzhou se vean afectadas por el aura del Yao, si no, nosotros también nos habríamos ido. Jun Hyang Miao suspiró. Lin Wu sonrió y miró al zorro que llevaba al hombro. Este debe ser uno de los que no se ven afectados por el aura del Yao. Cada uno tenía sus propias bazas, y su relación seguía siendo amistosa. Lin Wu no buscaría problemas y tomaría la iniciativa de hacer estas preguntas. Compañero cultivador Jun, nos iremos primero. Lin Wu tomó a los discípulos de la secta Qingling y se despidió de Jun Hyang Miao. Viendo a Lin Wu marcharse, Jun Hyang Miao pensó durante un rato y sintió que realmente era una pena que la secta Yuzhou no pudiera participar. Todos eran maestros de bestias, así que los beneficios que obtendrían serían mayores que los de otros cultivadores, pero desafortunadamente, todavía estaba la Yao en el centro de la marea bestial. Cuando el Yao esté muerto, haré que mis compañeros discípulos vengan lo antes posible. Jun Hyang Miao murmuró para sí mismo. Nadie le respondió, así que pidió su opinión al zorro de 9 colas. Tío Wu, ¿qué opinas? Es una buena idea, pero ¿quién va a ser el que mate al Yao? Jun Hyang Miao, chico, no intentes utilizarme para atacar de nuevo. A menos que tu vida esté en peligro, no tomaré ninguna acción. Anteriormente, cuando Jun Hyang Miao y los demás se teletransportaron al reino secreto Yongxi, se encontraron inmediatamente con un Yao. Wu Hyo no tuvo más remedio que tomar medidas. También sucedió que sus rastros fueron descubiertos por el heredero de la familia Yan. Ahora que tenía el sello del mandamiento adherido a su cuerpo, el heredero de la familia Yan sabría cada vez que revelara su verdadera forma. Tras escuchar la advertencia de Wu Hyo, Jun Hyang Miao renunció a sus ideas poco realistas y se apartó obedientemente. En este momento, solo podía disfrutar viendo la actuación de los cultivadores de la secta Tianxuan. Después de advertir a Jun Hyang Miao, Wu Hyo continuó observando la situación.
Miró a izquierda y derecha, pero no pudo encontrar ningún rastro de ese marionetista. Extraño, claramente se dirigían hacia aquí antes. En medio de la marea de bestias. Los discípulos de la secta Tianzuan trabajaban duro y avanzaron hacia adelante hasta el último Li. Ling Wu había anunciado sus intenciones usando su poder espiritual y mantuvo una distancia de 3 Li detrás de ellos para cazar bestias espirituales y evitar malentendidos innecesarios. Los discípulos de la secta Tianzuan escucharon su mensaje, pero no le prestaron mucha atención mientras seguían avanzando. Aunque no fueran de la secta Qingling, sin duda habría otros cultivadores que tomarían ventaja de la brecha que habían creado. Era de esperar. Sin embargo, debían permanecer en guardia. «Ay, ¿cuánto tiempo puedes aguantar?» Yang Hyuge se giró para preguntar a Chui, que seguía de pie en el centro de la formación. «El nivel actual se puede mantener durante otras 3 horas». Chui respondió. De hecho, la energía espiritual que consumió mientras trataba a todos en la formación asesina fue mucho menor que la que usó cuando trató las heridas internas de Yang Hyuge. No sabía si era debido a la condición física de Yang Hyuge o si se debía a otras razones. Mientras pensaba, los ojos de Chui se desviaron y cayeron en el brazalete de enredadera envuelto alrededor de su muñeca. Cuando lanzaba sus técnicas espirituales, el brazalete de Vi también emitía energía espiritual para ayudarlo. 3 horas era solo una estimación conservadora de Chui. Si lo necesitaba, podía hacer que durara más. 3 horas es suficiente. Yang Hyuge se sintió aliviado. Justo cuando Yang Yoga terminó de hablar, el rugido de una enorme bestia vino de algún lugar cercano. ¡Roar! Este rugido estaba imbuido con una densa presión, causando que los cultivadores que lo escucharon sintieran que sus oídos zumbaban por un momento. Provenía del Yao en el centro. Su inteligencia no era baja. Era lógico que, si la secta Tianzuan había hecho un movimiento tan grande, no hubiera podido contenerse y precipitarse hacia la marea de bestias para cortar de raíz esta variable desconocida. Pero no lo hizo. Se mantuvo en guardia junto al lago creciente, y cuando sintió que la secta Tianzuan estaba a punto de abrirse paso, solo dejó escapar un rugido amenazador. Yang Hyuge entrecerró los ojos. Probablemente podría averiguar por qué el Yao actuaba de forma tan extraña. Si realmente era como sospechaba, la batalla que se avecinaba sería muy feroz. Sidis, tengan cuidado. El raro tesoro puede llegar pronto. Yang Hyuge dijo esto a los otros miembros de la secta, haciendo que todos se sorprendieran. De acuerdo con la excursión anterior, el tesoro raro en el reino secreto Yunxi emitiría energía espiritual durante aproximadamente un mes antes de descender. Una vez que el tesoro raro era reclamado y reconocía a un propietario, el reino secreto se cerraba y todos los cultivadores eran teletransportados fuera. Hoy solo intentaban atravesar la marea porque querían ver si podían hacerlo. Sería ideal si también consiguieran matar al Yao. Si llegaba el tesoro raro, tendrían que luchar a muerte contra el Yao e intentar rechazar a los cultivadores de otras sectas por detrás. La situación sería muy caótica. ¿El tesoro raro llega tan pronto? Chui también escuchó las palabras de Yang Hyuge, y no pudo evitar quedarse atónito. En su vida anterior, las noticias del reino secreto Yunxi nunca mencionaron nada sobre la llegada temprana del tesoro raro. Solo se especulaba con que probablemente había sido robado por un Yao. Chui miró hacia el lago creciente en el centro. Tenía la corazonada de que encontraría una respuesta una vez que llegara el raro tesoro. Capítulo 40. El sol se hundió lentamente bajo el horizonte, dejando solo un leve rastro de color naranja en el cielo. La tierra se oscureció y un viento pestilente sopló a través de las túnicas color tinta. El aire estaba mezclado con el almizcle de muchas bestias espirituales, lo que hacía difícil distinguir los detalles. Bloqueando el camino frente a los discípulos de la secta Tianzuan, la última bestia espiritual de grado 4 retrocedió asustada e inquieta. Sus patas traseras habían sido heridas, y su ferocidad se había desgastado en la batalla, dejando solo un miedo profundamente arraigado. ¡Roar! El rugido del Yao llegó de nuevo desde el lago creciente, lleno de evidente rabia. La bestia espiritual de grado 4 dejó de retroceder y se tumbó en el suelo dolorida. La presión del Yao era tan fuerte que era casi insoportable. Yang Hyuge lanzó una técnica de limpieza sobre Luo Min, lavando las manchas de sangre. Levantó la cabeza, sin prestar atención a la bestia espiritual de grado 4 que tenía delante, sino mirando al Yao que custodiaba el lago creciente sin moverse. El tamaño de este Yao era enorme. A la tenue luz del crepúsculo, su caparazón negro como el carbón tenía la textura de la piedra, y cada segmento ondulaba independientemente de los demás mientras daba vueltas alrededor del lago. Tenía el cuerpo de un 100 pies,
pero su cabeza estaba hecha de carne abultada que se asemejaba a un rostro humano sin ojos, lo que resultaba bastante espeluznante. Al sentir la mirada de Yang Hyuge, el Yao enseñó los dientes y soltó un rugido amenazador. Las comisuras de los labios de Yang Hyuge se crisparon mientras se burlaba. Cargó con Long Yin y caminó hacia el Yao. Los demás le siguieron de cerca para mantener la formación asesina. Al final, les tomó menos de una hora atravesar la marea de bestias de 10 li y llegar a la zona central del reino secreto Yunxi. No hubo bajas. Bajo las técnicas espirituales de Chui, la energía de todos seguía siendo fuerte, y no había signos de fatiga o somnolencia. Las bestias espirituales restantes seguían obedeciendo las órdenes del Yao de bloquear la entrada de más cultivadores, pero ya no se atrevían a acercarse a su grupo. Ni siquiera las bestias espirituales de grado 4 podían detenerlos, así que ¿cómo iban a tener alguna posibilidad? No se atrevían a desperdiciar sus vidas así. Roar. El Yao rugió, enviando una ola de presión espiritual hacia los discípulos de la secta Tianxuan. La persona que se llevó la peor parte de este asalto fue Yang Hyuge, que estaba de pie a la cabeza de la formación. Yang Hyuge levantó su mano y utilizó su técnica de control de la espada y Long Yin abandonó su mano. Líneas escarlatas aparecieron en el cuerpo de la espada mientras ésta se posaba frente a él. La poderosa presión se acercó, pero se dispersó en el momento en que entró en contacto con la espada de Long Yin. El Yao originalmente inmóvil estaba finalmente dispuesto a levantar su oscura y feroz cabeza del lago creciente. Al contemplarlo, los cultivadores que estaban frente a él sintieron una sensación de crisis sin precedentes. Tras salir victorioso de la lucha de los 7 Yao, se había tragado la carne, la sangre y los núcleos internos de sus oponentes. Así, pudo heredar las habilidades de los otros Yao. Era una pena que no hubiera tenido tiempo suficiente para digerirlo todo. No era suficiente para abrirse paso inmediatamente. Además, un raro tesoro estaba a punto de llegar al reino secreto Yunxi. En ese momento, el agua del lago creciente emitía volutas de niebla blanca condensada de energía espiritual. Cuando la niebla blanca se disipara, llegaría el raro tesoro. Este proceso solo tomaría 2 horas. En otras palabras, el tesoro raro llegaría esta noche. El Yao levantó la cabeza. Su pálido rostro miró en dirección a los discípulos de la secta Tianxuan. Su rostro humano no tenía ojos, pero a lo largo de cada segmento de su caparazón, había ojos a cada lado. Cuando estaban abiertos, eran blancos contra la quitina oscura, por lo que era fácil de identificar. Excepto Yang Hyuge, era la primera vez que alguno de ellos veía a un monstruo así. Su apariencia estaba completamente fuera de su conocimiento, y era muy extraño y aterrador. ¿Qué clase de Yao es este? Su apariencia va en contra de la armonía de la naturaleza y viola completamente el equilibrio. Preguntó Luo Buzi en voz baja. Liu Beimin negó con la cabeza. Nunca he visto nada parecido. Es realmente inusual. El aura es demasiado turbia, casi como si hubiera 6 o 7 tipos diferentes en su cuerpo al mismo tiempo. Ni siquiera un maestro bestia sería capaz de reconocerlo. Yang Hyuge observó la apariencia del Yao y discernió que tenía de extraño. Se tragó a otros 6 Yao, y el poder de su sangre mezclada pudo ayudarle a transformarse. Afortunadamente, no ha tenido tiempo suficiente para fusionar las diferentes energías espirituales. La línea de sangre de los Yao se debilitaba con cada generación. Con su cultivo y las tribulaciones del rayo, se templaban para alcanzar sus rasgos ancestrales antes de poder transformarse. En ese caso, no le des la oportunidad de fusionarse. Chui estaba de pie en el centro de la formación, su aura era diferente a la de antes. Sus ojos esmeralda estaban extremadamente calmados, y su aura se había vuelto más sólida. Había una agudeza oculta en su postura, había desaparecido la naturaleza tranquila y gentil de antes. La formación asesina se había mantenido durante casi una hora. Como ojo de la formación, Chui tenía que prestar atención al estado de todos sus condiscípulos en el interior. La energía de la espada y el asesino tenían una profunda influencia sobre él. En su muñeca, las hojas del brazalete de Bit se enroscaban en silencio. Un toque de verde se podía ver en las raíces de sus hojas. Mientras proporcionaba energía espiritual a Chui, también recibía alimento del Lintai de Chui. Yang Hyuge giró su cabeza y miró el estado de Chui. Al principio, estaba un poco sorprendido por su cambio, pero cuando Chui se encontró con sus ojos, le sonrió, curvando las comisuras de sus labios tan suavemente como siempre. Era como si esa mirada de hace un momento fuera la imaginación de Yang Hyuge. Yang Hyuge no tuvo tiempo de pensar más profundamente sobre esto.
El Yao frente a él cargó en su dirección, y se desató una feroz batalla. La formación asesina cambió de una formación que era adecuada para atacar a un grupo grande a una que era adecuada para luchar contra un solo enemigo. Toda la energía de la espada espiritual convergería en la persona que encabezaba la formación. Una persona sería el atacante principal, mientras que los demás acumularían energía para mantener la formación. Si Yang Hyuge hubiera luchado solo, habría necesitado romper su sello para enfrentarse a este Yao. Pero ahora, con la bendición del conjunto de espadas y las habilidades de mejora espiritual de Chui, su aura se había elevado desde la etapa de núcleo dorado a alma naciente. No estaría en desventaja al luchar contra este Yao, pero si quería matarlo, necesitaría encontrar los puntos débiles del Yao. ¡Boom! El duro caparazón del Yao golpeó el suelo, creando un gran cráter. La arena y las rocas volaron sobre la túnica de Chui. Chui entrecerró ligeramente los ojos. Este Yao no era estúpido. Cuando Yang Hyuge atacaba su cabeza, usaba su cola para atacar a los demás en la formación de espadas. No importaba si era solo una o dos veces, podían evitarlo. Pero si sucedía cada vez, el poder de la formación de espadas se debilitaría gradualmente, y también lo haría el apoyo a Yang Hyuge. Además, parecía ver que Chui era el ojo de la formación. Todos los ojos de su caparazón miraban fijamente en dirección a Chui, observando de cerca cada uno de sus movimientos. Tenían que encontrar una manera de romper este punto muerto, de lo contrario no serían capaces de durar. Chui estaba pensando para sí mismo cuando percibió el método de cultivo médico de la secta Tianzuan en su mar de conciencia, y encontró una manera. En la mayoría de las batallas, el sanador era el punto débil. Esto hacía que muchos oponentes estuvieran ansiosos por atacar primero a los cultivadores médicos y anular sus habilidades curativas. Por lo tanto, en el método de cultivo médico de la secta Tianzuan, había una técnica descrita que podía ayudar a proteger la vida del cultivador médico. Mientras esquivaba una vez más el ataque de la cola del Yao, Chui se tambaleó de repente. No tuvo tiempo de seguir a los otros discípulos y salió de la formación. Su equilibrio era inestable y estaba a punto de caer al suelo. Los ojos del caparazón de la Yao se abrieron de repente, captando este defecto. Sin dudarlo, la cabeza del Yao, que se había estado ocupando de Yang Hyuge, giró bruscamente y cargó hacia Chui, que se había separado del grupo. La fuerza era feroz, y hubo un impacto como el de una roca cayendo al suelo. Yang Hyuge agarró su espada y miró en la dirección en la que el Yao había girado la cabeza. Sus pupilas se encogieron de repente, y las venas de la mano que sujetaba la empuñadura de Long Jin se salieron. «Yan, hazlo rápido». Sin embargo, una voz familiar sonó desde detrás de él. Dentro del alcance de su sentido divino, sintió que el aura de Chui aparecía de repente en el centro de la formación de espadas, fuertemente custodiada por el resto de discípulos de la secta Tianzuan. La figura que había tropezado justo entonces era solo una ilusión, pero el Yao no tuvo tiempo de retroceder, y el cambio se produjo en una fracción de segundo. Pensó que había detectado un defecto en los cultivadores que tenía delante, pero su cabeza solo se había estrellado contra una ilusión con fuerza suficiente para convertir en polvo a un cultivador de núcleo dorado. Debido a esto, su postura se torció, y su debilidad fue expuesta a Yang Hyuge. El abdomen del Yao no estaba cubierto por su duro caparazón. Yang Hyuge movió su muñeca y Long Yin se movió según sus deseos. El filo de la espada despertó instantáneamente la poderosa intención de la espada. En ese momento, la energía espiritual que fluía en este mundo se estancó por un momento. Una sobrecogedora intención asesina surgió del filo de la espada, cortando hacia el vientre expuesto de la Yao. El filo de la espada de 3 chi penetró profundamente en la carne y la sangre, atravesando el cuerpo de la Yao de arriba a abajo, destripándolo por completo. Un color dorado oscuro brilló en el fondo de los ojos de Yang Hyuge. Acababa de recuperarse del miedo a que Chui fuera herido, y la intención asesina que estalló era real. Después de tocar la sangre del Yao, Long Jin se movió más profundamente. En un lugar donde nadie podía ver, complejas runas escarlata danzaban a lo largo del cuerpo de la espada. Círculo tras círculo, finalmente se convirtieron en cientos de rayas de energía de espada y explotaron dentro del cuerpo de la Yao. Este estallido de energía de espada destruyó directamente el núcleo del Yao y lo mató en el acto. El lamento del Yao se cortó de repente, y la cabeza que se había estrellado contra el suelo no tuvo tiempo de recuperarse antes de ser asesinada por la espada de Yang Hyuge. Sus miles de ojos se movieron al mismo tiempo y su cuerpo sin vida cayó al suelo. El joven de negro sacó su espada espiritual. La sangre del filo de la espada ya había sido limpiada por él, pero el aura asesina aún permanecía,
haciéndola parecer particularmente fría y severa. Tras la muerte del Yao, se hizo el silencio a su alrededor. Los discípulos de la secta Tianzuan aún no se habían recuperado del ataque de la espada de hacía un momento. Cada uno de ellos sostenía sus propias espadas espirituales y mantenían su posición dentro de la formación de espadas, un poco aturdidos. En el ojo de la formación, Chui fue el primero en volver en sí. Salió de la formación de espadas y caminó hacia Yang Hyuge. La batalla había terminado, pero no estaba seguro de la condición de Yang Hyuge. Necesitaba ir a echar un vistazo. Ah, Yan, ganamos. Chui se paró al lado de Yang Hyuge y lo llamó suavemente. Yan Yoga gastó mucha energía para suprimir la intención asesina de la espada. Casi perdió el control cuando vio a Chui a punto de ser golpeado por la cabeza del Yao. Justo ahora, ¿qué te ha pasado? La voz de Yang Hyuge era ligeramente ronca. No miró inmediatamente en dirección a Chui, sino que primero fue a devolver Long Jin a su vaina. El asesino residual aún no se había desvanecido, y su aparición en esos momentos siempre había asustado a los otros miembros de la familia Yan. Sería mejor no dejar que Ai lo viera. Era solo una ilusión. Resulta que había una técnica como esta en el método de cultivo médico, y pensé que el Yao trataría de atacarme primero, así que, la explicación de Chui se detuvo de repente cuando sus ojos se encontraron inesperadamente con los de Yang Hyuge. Había una mirada de indulgencia y dolor en esos ojos. Chui nunca había visto así a Yang Hyuge. En un momento, todas las palabras que había querido decir fueron desechadas, y su mente quedó en blanco. Sentía como si le estuvieran tirando del corazón, y le dolía inexplicablemente. Ah, Yan. Chui murmuró, pero no pudo decir nada más. No te pongas en peligro. No uses más ese tipo de ilusiones. Yang Hyuge cerró los ojos y trató de calmar sus furiosas emociones. Casi había tomado la ilusión por realidad. De acuerdo. Chui asintió. Aunque todavía no entendía que había hecho mal, accedió a la petición de Yang Hyuge. Podía sentir que el humor de Ian no estaba del todo bien, pero afortunadamente no tuvo otro episodio. Después de su breve conversación, Chui se dio cuenta de los cambios en la energía espiritual a su alrededor. Giró la cabeza y vio que el lago creciente, detrás de ellos, estallaba repentinamente con energía espiritual. Comparada con la débil aura de antes, ahora era mucho más intensa. La niebla espiritual blanca que se condensaba en la superficie del lago se extendía ahora por los alrededores. En menos de un segundo, la niebla espiritual envolvió a todos los discípulos de la secta Tianzuan y a cualquiera en un radio de 20 li. Capítulo 41. Cuando un raro tesoro descendió al mundo, trajo bendiciones a todas las cosas. La niebla espiritual puede nutrir a todos los seres vivos, así que todos se beneficiarían de ella. Esto era algo bueno. La única cosa a la que Chui no estaba acostumbrado era que esta capa de niebla espiritual también afectaría a la percepción de un cultivador, haciendo que la gente de dentro no fuera capaz de sentir nada más allá de 3 chi de distancia de ellos mismos. Solo había una vasta extensión de blanco alrededor. Viendo esto, Chui inconscientemente tomó un paso más cerca de Yang Hyuge, queriendo permanecer cerca de él. Casualmente, Yang Hyuge también hizo lo mismo. Los dos se acercaron al mismo tiempo, y sus túnicas se rozaron. Estaban tan cerca que solo necesitaban levantar los brazos hasta la mitad para tocarse. Chui se quedó atónito y, por un momento, no supo si dar un paso atrás o no. La distancia era más corta de lo que había pensado. Quédate cerca de mí. Como si percibiera su intención de retirarse, Yang Hyuge habló de repente. De acuerdo. El pie que estaba a punto de retroceder en secreto se retrajo, y Chui se quedó al lado de Yang Hyuge. Esta distancia también era buena. Si pasaba algo, no lo tomaría desprevenido. Yang Hyuge bajó los ojos y sintió el impulso de agarrarse a la persona que tenía delante. Sería mejor si pudiera agarrarse con fuerza, así podría prevenir cualquier accidente. Pero no podía pensar en una razón adecuada para justificar su paranoica idea. Yang Hyuge se obligó a calmarse y mantuvo su postura al lado de Chui, sin hacer ningún otro movimiento. Los dos estaban juntos, y sus alrededores estaban en silencio. No se veía a nadie más por el momento. Presumiblemente, los otros discípulos estaban tomando ventaja de las bendiciones de la niebla espiritual y estaban ocupados meditando y templando. Chui observó a Yang Hyuge con el rabillo del ojo. Al ver que estaba quieto sin hacer nada más, no pudo evitar preguntar, Yan, ¿no vas a absorber la niebla espiritual? Según Bai Xuanziji, la bendición del raro tesoro solo duraría un cuarto de hora. En este periodo de tiempo, debes absorber toda la niebla espiritual que puedas para templarte. De hecho,
con una concentración tan alta de energía espiritual, aunque los cultivadores no lo hicieran intencionadamente, la energía espiritual sería absorbida por sus cuerpos por sí sola. Solo que la absorción activa era más rápida y menos derrochadora. No es necesario. Puedes cultivar. Yo te protegeré. Yang Hyuge no quería distraerse. La niebla espiritual era solo energía espiritual más concentrada. Si él quería cultivar, no haría mucho. Pero ahí era diferente. Escuchando las palabras de Yang Hyuge, Chui dudó un poco. Miró la expresión de Yang Hyuge por el rabillo del ojo y descubrió que había vuelto a la normalidad. Dejando a un lado las preocupaciones de su corazón, Chui asintió y dijo, «De acuerdo, entonces meditaré un rato». Chui cerró los ojos y empezó a meditar con expresión tranquila. El método de cultivo mental que practicaba circuló por sus meridianos, y la niebla espiritual que le rodeaba se reunió en su dirección. Chui había ganado mucho con esta excursión al reino secreto Yunxi. Además de varios tesoros, también había tenido la oportunidad de ser el ojo de la formación asesina y probar su fuerza. La acumulación y el templo de la energía espiritual eran inevitables, pero ganar una nueva perspectiva era indispensable. Solo combinando ambas cosas podría atravesar el reino y avanzar. Mientras meditaba, el brazalete de vid de la muñeca de Chui cambió lentamente. Su pequeña hoja marchita recuperó gradualmente un vibrante color verde desde sus raíces. La vitalidad llenaba cada hoja, una a una, y el brazalete de vid emitía un estado de ánimo alegre. Cuando la hoja hubo recuperado por completo su color verde original, Chui también abrió los ojos mientras meditaba. Esta sensación era muy extraña. Lo que se abrió no fueron sus ojos, sino los ojos de su alma naciente dentro de su dantian. A través de su alma naciente, Chui podía ver claramente cómo la energía espiritual se convertía en poder espiritual a través de su cultivo, e incluso podía ver cómo eran sus raíces espirituales en su lintai. Durante el tiempo que estuvo meditando, realmente alcanzó la iluminación en un periodo de tiempo tan corto, pasando de la etapa de núcleo dorado a alma naciente. Si no fuera por el hecho de que el Dao del cielo no podía ver dentro del reino secreto Yunxi, Chui habría desencadenado su tribulación de iluminación. Tomando aire, Chui salió de su estado de meditación. Aunque por el momento no había tenido que soportar la tribulación de la iluminación, su avance en el cultivo le hacía sentirse relajado y feliz. Había una indescriptible sensación de confort por todo su cuerpo. Después de que Chui abriera los ojos, descubrió que ya había pasado un cuarto de hora antes de que pudiera compartir la noticia de su avance con Yang Hyuge. La niebla espiritual se disipó, y la energía espiritual en el reino secreto se volvió turbulenta. Ondas invisibles de energía pulsaron desde el centro del lago creciente. Bajo la mirada de todos, una luna creciente dorada emergió del centro del lago. Los ojos de Chui se abrieron de par en par. Nunca había visto un tesoro semejante, que en realidad se parecía a la luna. Es el núcleo del reino secreto. El tono de Yang Hyuge también estaba lleno de sorpresa. Realmente llegó en este momento. No es de extrañar que Yao se negara a tomar un solo paso lejos de la orilla del lago. Al final, aunque fue asesinado por Yang Hyuge, una parte del cuerpo del Yao permaneció junto al lago, mostrando su persistencia mientras estaba vivo. ¿El núcleo del reino secreto? Chui estaba confundido y miró a Yang Hyuge. Yang Hyuge le explicó a Chui, para ponerlo simple, es un espíritu del cielo y la tierra que sostiene este reino secreto. Es solo gracias a su presencia que el sol y la luna pueden circular en este mundo y mantener su vitalidad. Entonces, después de tomarlo, no desaparecerá el reino secreto Yunxi. Chui estaba conmocionado. Depende de la situación. En general, el núcleo del reino secreto no puede ser tomado. Debería ser inaccesible. Es decir, a menos que el reino secreto se derrumbara y alguien desenterrara por la fuerza el núcleo del reino secreto. Pero era muy raro que el núcleo del reino secreto saliera por iniciativa propia. Yang Hyuge tampoco estaba seguro. Iré a tomar un vistazo primero. Tú espérame aquí. Después de que Yang Hyuge terminó de hablar, caminó tranquilamente hacia adelante. No solo Yang Hyuge, sino todos los otros cultivadores y bestias espirituales a su alrededor corrían hacia el lago creciente después de ver el raro tesoro. Sin la influencia del Yao, las bestias espirituales podían moverse libremente de nuevo, y la marea de bestias se había dispersado. En cuanto a los cultivadores, los más cercanos eran los discípulos de la secta Qingling. Dudaron un momento antes de dar un paso adelante para echar un vistazo. Hugh, que estaba observando todo desde la cima de una montaña, envolvió a Jung Jian Miao con su cola y lo llevó hacia el lago creciente. Sabía que el núcleo del reino secreto no podía tomarse a la ligera.
se consideraría afortunado solo con poder verlo, y mucho más con poder contemplarlo de cerca. Además, quería acercarse al cuerpo puro. Cuando los otros llegaron, Yang Hyuge ya estaba enfrente del núcleo del reino secreto. Cuando extendió su mano hacia él, descubrió que no podía tocarlo. El núcleo tenía cierta inteligencia. No haría nada que no fuera beneficioso para sí mismo. ¿Cuál era su propósito al salir? Los ojos de Yang Hyuge se entrecerraron ligeramente. Después de ordenar los pensamientos en su mente, Yang Hyuge volvió a Chui para hablar con él sobre este asunto. Sin embargo, en ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. Una formación púrpura descendió del cielo, cubriendo a todas las bestias espirituales y cultivadores en un radio de 10 li. Unas runas antiguas densamente empaquetadas se entretejían a través de la formación, trayendo consigo una gran sensación de opresión. En un instante, suprimieron el flujo de poder espiritual en los cuerpos de los cultivadores y las bestias espirituales, haciéndoles incapaces de moverse. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto y por qué no puedo moverme? No solo eso. El poder espiritual de mi cuerpo se ha estancado. ¿Qué ha pasado? Ruidosas e intranquilas discusiones se escucharon una tras otra. Los cultivadores y las bestias espirituales se congelaron todos en su sitio, manteniendo la postura que tenían cuando apareció la matriz por primera vez. Algunas bestias espirituales seguían corriendo y cayeron al suelo, con las extremidades débiles. Van, con un sonido, Junjiang Miao también cayó de la cola del zorro de 9 colas. Miró al zorro frente a él y preguntó en voz baja: «Tío Wu, ¿ni siquiera tú puedes moverte?» Hugh no habló. No podía usar su poder espiritual para comunicarse con Junjiang Miao a través del contrato. Su forma de zorro tampoco podía hablar lenguaje humano, lo cual era muy inconveniente. Esta formación era extraña. Si la gente de dentro no pudiera moverse, ¿no tendrían también bloqueado su poder espiritual los que pusieron la formación? Si usas una formación así, definitivamente tendrás que pagar un precio. Los ojos de Hugh se movieron, tratando de encontrar un defecto en la formación. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar el defecto, descubrió rastros del marionetista. El marionetista vestido con una túnica amarilla clara de cultivador médico caminaba hacia el lago creciente. Detrás de él, 10 cultivadores médicos le seguían paso a paso. Excepto los 9 que iban vestidos con la misma túnica amarilla que él, también había otro que parecía un cultivador médico pícaro. Paso a paso, cada persona se movía al mismo ritmo que el marionetista. Los ojos de Hugh se abrieron de par en par. Su poder espiritual estaba suprimido, pero su talento no. Pudo ver los hilos de la marioneta envueltos alrededor de los 10 cultivadores médicos, con el otro extremo en las manos del marionetista. Como si fuera consciente de la mirada de Hugh, el marionetista se detuvo y miró en su dirección. Esa cara, que sonreía, pero no sonreía, hizo que le picara la piel. Demasiado descuidado. Si lo hubiera sabido antes, se hubiera quedado observando desde lejos. Este pensamiento pasó por la mente de Hugh, pero de repente volvió en sí. ¿O por qué el marionetista y sus marionetas podían atravesar esta formación? ¿Podría ser que esta formación estuviera hecha por él? ¿Qué está intentando hacer? El maestro de marionetas solo miró a Hugh antes de seguir corriendo hacia el lago creciente, pareciendo que tenía prisa. Mirando la espalda del maestro de marionetas, el corazón de Hugh se aceleró mientras contenía la respiración sin razón aparente. ¿Y si el marionetista también vino aquí por el cuerpo puro? Entonces podría usar la técnica prohibida para revelar su verdadera forma y tomarlo primero. Pero entonces, incluso si lograba atravesar la barrera espacial que separa el reino Yunhua del reino Junin, no sería capaz de traspasar las defensas de la familia Yan. Espera un minuto, el heredero de la familia Yan estaba con el cuerpo puro. Si el maestro de marionetas se atrevía a revelar su identidad delante de él, sería castigado según los mandamientos. Hugh se calmó un poco y continuó esperando a ver cómo se desarrollaban las cosas. Junto al lago creciente, tan pronto como la formación púrpura tomó forma, Chui notó un olor peculiar. Era el mismo olor que el de las hierbas especiales que había descubierto antes en el reino secreto Yunxi. Aunque era muy tenue, era inconfundible para un cultivador médico como él. Esa hierba púrpura bloqueaba el flujo de poder espiritual en cultivadores y bestias espirituales, pero no en cultivadores médicos. Sin embargo, no llegaba al nivel de inmovilizarlos. Este debe ser el resultado de la formación. El poder espiritual en el cuerpo de Chui todavía podía funcionar, pero su cuerpo estaba un poco rígido. «Ayan». Llamó a la persona que estaba a su lado, pero no recibió respuesta. Como era difícil para él darse la vuelta,
Chui no podía ver el estado de Yang Hyuge. Solo pudo vislumbrar su cuerpo rígido por el rabillo del ojo. En ese momento, el brazalete de vida alrededor de su muñeca emitió energía espiritual, que viajó a lo largo de sus meridianos y lo alivió de la supresión causada por la formación. En pocos minutos, Chui pudo moverse de nuevo. De esta forma, pudo tomar el antídoto preparado previamente de su bolsa Qiankun y administrárselo a Yang Hyuge y a los otros discípulos de la secta Tianxuan para ayudarles también a recuperar su movilidad. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, unos pasos desconocidos sonaron detrás de Chui. Las pupilas de Chui se encogieron. Resulta que es el núcleo del reino secreto. Un tesoro tan raro incluso me da envidia cuando lo veo. Sonó una voz suave, que a Chui le resultó ligeramente familiar. Pero antes de eso, los pasos se acercaron más y más, y finalmente se detuvieron 3 chi delante de Chui, de modo que estaba más cerca de Yang Hyuge. Chui pudo ver que el hombre vestía la túnica amarilla clara de un cultivador médico del Palacio Fuyao. La voz era la misma que la del cultivador médico que había conocido en el bosque de la montaña aquella noche. El digno heredero de la familia Yan vino a este lugar por su cuenta. No puedes culparme de que seas demasiado débil de voluntad y te salgas de control. Si quieres culpar a alguien, culpa a la familia Yan por bloquearte el camino. Realmente vino por Yan. Con razón Yang Hyuge tuvo que recluirse para recuperarse después de regresar a la secta Tianxuan en su última vida. Chui había estado receloso de este incidente durante mucho tiempo. Al principio, pensó que se trataba de un Yao en el reino secreto. No fue hasta este momento cuando se reveló la respuesta al misterio. Una ira sin nombre brotó en el corazón de Chui, y su aliento quedó atrapado en su garganta, haciéndole difícil tragar. El humor de Chui cambió drásticamente, y el brazalete de Vid también percibió lo que estaba pensando. En un instante, un halo de energía espiritual estalló, cubriendo a Chui firmemente y eliminando por completo la supresión de la formación de él. Parece que sufres mucho, ¿por qué no dejas que te ayude? No necesitas darme las gracias. Lin Ziwei admiró la expresión feroz del heredero de la familia Yan durante un rato. El poder espiritual de su cuerpo fue suprimido por la formación, y el maligno de su cuerpo se disparó. El contragolpe era inevitable. Sin embargo, el Señor le había ordenado que matara él mismo a Yang Hyuge y tomara el hueso inmortal de su cuerpo para llevarlo de vuelta al reino Yonin. Chin, hubo el claro sonido de una espada espiritual siendo desenvainada, y una hoja afilada se dirigió hacia la mano que Lin Ziwei había estirado hacia Yang Hyuge. La velocidad era tan rápida que casi no tuvo tiempo de esquivar. ¿Quién? Lin Ziwei retiró rápidamente la mano y tomó unos pasos hacia atrás, con la cara llena de sorpresa. Había trabajado tan duro para tomar ventaja de la niebla espiritual para establecer una gran formación con 10 cultivadores médicos. Todos los cultivadores de dentro deberían ser incapaces de moverse, así que ¿cómo podía haber alguien capaz de usar una espada espiritual? Lin Ziwei levantó la cabeza y se encontró con un par de brillantes ojos verdes. Se quedó atónito, ¿un cultivador médico? Al momento siguiente, la energía de la espada afilada barrió hacia la cara de Lin Ziwei. Lin Ziwei no fue capaz de esquivar esta vez, y su mejilla fue cortada por la energía de la espada. Frunció el ceño. ¿Un cultivador médico con una espada? No, ¿es un cultivador de espadas? Pero no puede ser, es imposible que un cultivador de espadas pueda seguir usando su poder espiritual mientras está en esta formación. Mientras esquivaba, Lin Ziwei observó a este discípulo de la secta Tianxuan y se dio cuenta de que esta persona era el cultivador que había protegido al heredero de la familia Yan la última vez. Compañero cultivador, te aconsejo que no malgastes tus esfuerzos. No puedes matarme. Lin Ziwei era capaz de manipular los hilos de la marioneta para moverse con facilidad. En apariencia, su cuerpo pertenecía a un discípulo del Palacio Fuyao, pero en realidad, no era más que una marioneta que le había dado el Señor. Aunque la espada podía causarle daño, en realidad no podría matarlo a menos que fuera algo como el sello de disciplina de la familia Yan. Ahora mismo, era imposible para el heredero de la familia Yan siquiera despertar ya que la formación le hizo perder el control. A su vez, Lin Ziwei podía tomarse su tiempo para encontrar los defectos de este discípulo de la secta Tianxuan y usar su técnica de marioneta para controlarlo. Sin embargo, la expresión relajada en el rostro de Lin Ziwei no duró mucho. Una fuerte voz llegó desde detrás de él, benefactor. Este hombre conoce algunas técnicas extrañas. Tiene algo envuelto alrededor de su mano que puede controlar tus movimientos. Debes tener cuidado. Era esa maldita marioneta que no podía ser controlada. Había pensado que traerlo aquí le serviría de algo,
pero nunca esperó que lo fastidiara en un momento crítico. Casi tan pronto como Zhao Zi terminó de hablar, la energía de la espada que cayó frente a él cambió su ángulo y cayó alrededor del cuerpo de Lin Ziwei. Suiz. Los hilos invisibles de la marioneta chocaron con la energía de la espada, seguidos por el sonido de los hilos al romperse. La expresión de Lin Ziwei se torció. Nunca esperó que esta energía de espada pudiera realmente cortar sus hilos de marioneta. Imposible. ¿Cómo puede tu espada espiritual cortar? Sus hilos de marioneta eran intangibles, incluso si él no era tan fuerte como su oponente, no podían ser cortados por la energía de la espada de una espada espiritual ordinaria. Sus palabras fueron cortadas a mitad de la frase. Los ojos de Lin Ziwei se abrieron de par en par mientras miraba atónito la espada espiritual en la mano del joven. La única espada espiritual en el mundo que estaba hecha de hierro divino antiguo era la espada Longjing que portaba el heredero de la familia Yan. Usando hierro divino antiguo como material principal, fue templada por el fuego del sol y fundida con energía inmortal. Era una espada espiritual capaz de cortar objetos intangibles, una espada absolutamente única, pero la espada espiritual en las manos del joven frente a él era exactamente igual a la espada Longjing. ¿Cómo puede ser? Los hilos de la marioneta se rompieron, haciendo que Lin Ziwei ya no fuera tan ágil como antes. No entendía cómo un simple cultivador médico podía poseer unas habilidades con la espada tan feroces. Si este cuerpo no le hubiera sido dado por el Señor, podría haber muerto ya por la excesiva pérdida de sangre. En este momento, la espada espiritual en la mano del joven estaba manchada de sangre, y una enorme sensación de opresión provenía de la espada espiritual. Al darse cuenta de esto, el miedo apareció finalmente en los ojos de Lin Ziwei. En el cultivo de la espada, existía una técnica prohibida que permitía a la espada espiritual natal beber la sangre de su maestro, lo que le permitiría aumentar repentinamente su fuerza. El precio era que el cultivador sería incapaz de tocar su espada espiritual natal durante 3 meses después del hecho. Esto se debía a que cuando un arma espiritual bebía la sangre de su maestro, su vínculo se dañaba. Si no le permitías tomar un buen descanso e intentabas recoger la espada espiritual de nuevo, se haría añicos. Chui era cultivador de espadas en su vida anterior, pero nunca se había visto forzado hasta el punto de tener que usar una técnica prohibida para defenderse de los enemigos. En esta vida, debido al cambio en sus raíces espirituales, Chui se convirtió en un cultivador médico. Los médicos podían salvar a la gente del fuego y del agua, pero no podían matar el mal con una espada. La ira llenó la mente de Chui. Estaba enfadado porque la persona frente a él quería matar a Yang Hyuge, y estaba enfadado porque no podía matar a esta persona con su espada. Si cultivar habilidades médicas pudiera ayudar a Ayan a deshacerse del maligno en su cuerpo, naturalmente estaría dispuesto a hacerlo. Pero en este mundo, además de heridas y enfermedades, también había problemas causados por gente malvada. Las habilidades médicas no podían usarse para matar a la gente malvada, pero las habilidades con la espada sí. Yi Jin, tras beber la sangre de Chui, tembló violentamente mientras círculos de runas escarlatas se activaban y una intención asesina goteaba de la hoja. La espada espiritual se elevó y lanzó un tajo hacia el pecho de Lin Ziwei. Lin Ziwei no pudo esquivarla. Llevaba el cuerpo de un cultivador médico y sus hilos de marioneta habían sido cortados. En esta coyuntura, le era imposible tirar de una de sus marionetas para escudarle. No. No puedes matarme. Este cuerpo le había sido dado por el Señor. Era imposible que lo mataran, exclamó Lin Ziwei, nervioso. Al momento siguiente, el filo de la espada manchado de sangre se hundió en el pecho de Lin Ziwei y le atravesó el corazón. Cuando el joven que sujetaba la espada oyó el grito enloquecido de Lin Ziwei, su expresión se volvió fría, y sus despiadados ojos verdes reflejaron la mirada gradualmente desenfocada de Lin Ziwei. ¿Te atreves a hacerle daño? ¿Por qué no puedo matarte? Su voz no era más que un susurro, y nadie respondió. El cuerpo de Lin Ziwei cayó mientras Yi Jin se retiraba. Estaba muerto. Notas. Oh Dios mío, oh, Jesús, realmente había pensado que quien diría esas líneas era Yang Hyuge. Nunca se me pasó por la cabeza que sería CHUQI. Lloró, oh, qué lindo.